¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día lo que nos toca mirar es mirar el caso especial de una familia de sistemas que se llaman sistemas lineales e invariantes del tiempo. Así que voy a mis notas. Muy bien. Entonces lo que vamos a ver hoy día eh, son una familia de sistemas que se conocen como los sistemas lineales e invariantes del tiempo. O sea, en la reunión anterior, en la cápsula anterior, discutimos un poco las definiciones básicas de las clases de sistemas y cómo se categorizan de manera general, pero ahora vamos a enfocarnos de manera especial en esta familia que se llama los sistemas lineales invariantes del tiempo. Esta familia es súper importante por la que es la familia que permite implementar lo que se conocen como filtros digitales, filtros en frecuencia. Y eso cuando veamos la transformada Fourier y el análisis de Fourier nos vamos a dar cuenta que es el tipo de sistema que es súper interesante desde el punto de vista que es el sistema que permite hacer ecualización. O sea, aumentar los contenidos de alta frecuencia o disminuir los contenidos de baja frecuencia. O sea, tiene un montón de aplicaciones desde el punto de vista de lo que se conoce como filtrado en frecuencia. Y lo interesante es que todos los filtros en frecuencia son sistemas lineales invariantes del tiempo. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de Fourier, pero un poco esa es la motivación de por qué esta familia de sistemas son tan importantes y le vamos a poner tanto foco en esta unidad y en particular en la unidad 3, que al final del curso. Entonces parto con la definición que introdujimos en la clase anterior. O sea, un sistema es lineal si es invariante en el tiempo, si es lineal por un lado, y se conmuta con el operador de desplazamiento temporal, como lo vimos en la clase anterior. Ahora, una motivación de por qué estos sistemas son importantes, por ejemplo, consideremos el caso que tenemos un espacio de señales, que llamo aquí S tilde, que son todas las combinaciones lineales que se pueden generar de un conjunto finito de K señales o K secuencias que llamo phi sub K de n. ¿Ya? Esto es parecido a lo que vieron en el curso de álgebra lineal en el ámbito finito dimensional. La única diferencia es que en este caso los phi sub K de n son señales infinitas dimensionales. Entonces tengo phi sub 1, phi sub 2 hasta phi sub K secuencias en el espacio de las secuencias, en el espacio de las señales discretas. Y sin pérdida de generalidad voy a asumir que son linealmente independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier combinación lineal de ellas, distinta de la combinación trivial donde pongo puros ceros distinta de cero. O sea, uno no puede escribir una función como combinación lineal de las restantes, son LI. Esto es lo mismo que vieron en álgebra lineal, pero extendido al concepto a vectores infinitos. Entonces lo que voy a generar es el conjunto de señales que llamo S tilde, que es un subconjunto del espacio de todas las señales, que son combinaciones lineales de esta familia de funciones. Y las combinaciones lineales están dadas por los escalares A sub 1 hasta A sub K que pertenecen a R a la K, al cuarto. Esto es un subespacio vectorial, de hecho, en función de lo que vieron en el curso de álgebra lineal. ¿Ya? Y un subespacio vectorial de dimensión K, que tiene que ver con, un poco esto representan como las bases del espacio. ¿Ya? Esas nociones, de hecho, las vamos a estar introduciendo después cuando veamos análisis de Fourier. Así que es importante que empiecen a hacer la conexión con lo que vieron en los cursos más básicos de álgebra lineal, donde se introduce el concepto de vectores linealmente independientes, bases ortonormales, etcétera, etcétera. Esas cosas las vamos a estar ocupando de manera sistemática en este curso. Entonces, ¿por qué es importante mirar esta familia de señales? Porque vamos a usar este espacio y la propiedad de los sistemas lineales invariantes en el tiempo para tratar de ver cómo se pueden caracterizar la respuesta a cualquier entrada en este espacio de un sistema lineal invariante del tiempo. Entonces, en particular, si hacemos uso de la forma lineal que tiene cualquier señal en este espacio de dimensión K, que definí acá arriba, entonces sabemos que cualquier señal en este espacio se escribe como combinación lineal de estos elementos que son como los elementos de la base del espacio, phi 1 hasta phi sub K. Entonces aquí lo que podemos hacer es aplicar el operador T sobre X, sabiendo que existe una descomposición porque X pertenece a este espacio. O sea, el hecho de decir que X pertenece a ese espacio equivalente a decir que existe un conjunto de vectores finitos dimensionales bajo el cual X se escribe de esta forma. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Existe una secuencia A1 hasta A sub K, o sea, un vector finito dimensional de componentes A sub 1 hasta A sub K, y yo puedo escribir el X tilde como combinación lineal de estas secuencias linealmente independientes. Muy bien.
Entonces, si ahora aplico el operador lineal invariante del tiempo, que es el objeto de estudio de esta unidad, sobre este objeto, bueno, aplico Tx, me doy cuenta que por linealidad, esencialmente recupero a sub 1 por t phi sub 1, a sub 2 t phi sub 2 y a sub k t phi sub k. O sea, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿Cuál es el resultado de esto? Que al final del día, si yo conozco las salidas frente a los elementos que son la base del espacio, o los que expanden el espacio, esencialmente, si conozco estos elementos, estas componentes en rojo, soy capaz de caracterizar la salida frente a cualquier espacio, frente a cualquier entrada en este espacio, porque esencialmente lo único que tengo que conocer es la expansión, la manera en que X se descompone como combinación lineal de estos elementos, y si conozco esos coeficientes, la salida esencialmente es la misma expansión, pero en vez de ocupar los elementos phi sub 1, ocupo la salida a través del sistema de esos elementos. Esto esencialmente lo que vieron, si ustedes hacen la conexión, piénsenlo un poco, pero este es lo que ustedes conocieron en álgebra lineal como un operador lineal. Y un operador lineal en álgebra lineal es básicamente una matriz, donde las columnas de la matriz corresponderían a estos elementos que yo tengo en rojo. La diferencia es que en el caso finito dimensional, estos elementos son finitos dimensionales, de dimensión n. En el caso infinito dimensional, estos son secuencias infinitas. Entonces no tengo una representación como en el caso de las matrices en este ámbito. O sea, ustedes podrían pensar en una representación de esto, pero sería una matriz de alto infinito, porque esto, si lo representáis como una columna, esto es una columna que va desde menos infinito hasta más infinito. Pero uno podría pensar en esa representación como una matriz infinito dimensional, donde esto esencialmente son las columnas de la matriz que caracterizan este operador lineal T. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la conclusión de esto es que si ustedes conocen la salida frente a phi sub 1 hasta phi sub k, pueden conocer la salida frente a cualquier entrada de este espacio S tilde. ¿Ya? Lo único que tienen que obtener es la manera en que se escribe el punto como combinación lineal de los elementos que expanden el espacio, los phi sub k de N. ¿Ya? Así que un resultado súper interesante. Entonces, exacto. Entonces, por lo tanto, si conocemos estas salidas, conocemos la salida frente a cualquier entrada del sistema. Y de alguna manera lo que uno se da cuenta es que el conjunto de señales... Ah, bueno, aquí hay una observación interesante, ¿ya? Que se lo dejo como propuesto para que ustedes lo piensen. Fíjense que la familia de las funciones delta, esto puede ser un tema que se puede discutir después en auxiliar, pero la familia de funciones delta son un espacio ortonormal para las señales SZDR. Y por tanto, por ser un espacio ortonormal, las funciones delta desplazadas a cualquier posición de alguna manera expanden el espacio. O sea, cualquier señal en S se escribe como combinación lineal de estas señales. Es un resultado súper importante porque básicamente esta familia de señales es la familia de bases ortonormales canónicas que ustedes vieron en álgebra lineal. La única diferencia en este caso es que las funciones delta son infinito-dimensionales, nuevamente. Esa es la única distinción. Y si ustedes desplazan la función delta a todas las posiciones posibles, aplicando el operador de desplazamiento temporal, lo que obtenemos es una base ortonormal para el espacio de las señales que van desde los enteros a los reales. ¿Ya? Entonces, vamos a mostrar este resultado. ¿Ya? Entonces, para demostrar este resultado de que la familia de funciones delta son una base del espacio, o sea, ¿a qué refiero con una base? Que cualquier señal se puede escribir como combinación lineal de la función delta y sus versiones desplazadas. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que para cualquier señal x de n existe una secuencia de escalares, en este caso una secuencia infinita, porque la familia de las funciones delta son una colección infinita. Son todas las deltas desplazadas a distintas posiciones y las posiciones están indexadas por k, y k va desde menos infinito a más infinito, pertenece a los enteros. Entonces, tenemos que ser capaces de encontrar los coeficientes a sub k que me permitan escribir cualquier señal como una combinación lineal de las deltas y sus versiones desplazadas. Esto está representado aquí como la función t sub k de delta de n. Acuérdense que el operador t sub k lo que hace es desplazar la señal a la posición k, el origen de la señal a la posición k. Entonces, en particular, si la función delta tenía un valor no nulo en 0, lo que hago es trasladar ese valor no nulo a la posición k-ésima. Aquí está representado eso. Fíjense, si yo llamo delta k de n como la versión desplazada, esta es la notación, de la delta a la posición k, lo que tengo es que
el valor no trivial, no nulo, de la función delta de acá de n es esencialmente el valor que se obtiene en la posición k, y todos los otros valores son 0. ¿Ya? Entonces, es 1 acá y 0 en todas las otras posiciones enteras. ¿Ya? Fíjense que es el vector canónico que ustedes vieron en álgebra lineal cuando veían las funciones que llamaban E1 hasta E sub n en el caso finito dimensional. La única diferencia es que este vector va desde menos infinito a más infinito, ¿ya? Pero es esencialmente el mismo objeto matemático. ¿Ya? Entonces los delta k de n corresponden a la base canónica, de hecho, de este espacio, si se dan cuenta. Entonces, no es sorprendente que cualquier vector se pueda escribir como combinación lineal de la base canónica, ¿ya? Ahora, ¿cómo se escribe? ¿Cómo puedo escribir yo el vector x de n como combinación lineal de las delta? Bueno, es bastante simple si se fijan, porque si la función delta k de n es 1 en k y 0 en cualquier otro lado, entonces, sin darse cuenta que en realidad xn se puede escribir de esta forma. Se puede escribir como x0 multiplicado por delta n. ¿Por qué? Porque la función delta n es la función que vale 1 en 0 y 0 en todos otros lados. Entonces, si 1 lo multiplicáis por x0, efectivamente recuperáis el valor de la señal en la posición 0. Entonces, delta n por x0 recupera la señal, el valor de la señal en x0, y fíjate que en todos los otros lados, distinto del 0, la función delta n vale 0, por tanto x0 no genera ningún efecto fuera del valor n igual a 0. Por otro lado, el siguiente término lo obtengo como x1 por delta n menos 1. Si se dan cuenta, delta n menos 1 es la función que vale 1 en n igual a 1, y por tanto eso está multiplicado por x1, así que recupero el valor x1 en la señal. Y así lo expando, y hago ese proceso iterativo, desde menos infinito hasta más infinito, y se dan cuenta que un poco esta es la expansión que está expresada, que uno tiene que determinar en la ecuación 1. ¿Ya? Esa es la que se conoce la ecuación se conoce esto como la ecuación de síntesis, donde yo escribo la señal como con una combinación lineal de una base ortonormal. Esto se conoce como la ecuación de síntesis en señales. Lo vamos a ver más en detalle cuando veamos las transformadas de Fourier. Pero a esta ecuación se conoce como la ecuación de síntesis. Lo mismo esta ecuación de acá. El hecho que yo puedo escribir xn como una combinación lineal en este caso, la base canónica. ¿Ya? Entonces tengo esto es básicamente por inspección, verifíquelo, asegúrense que entienden esta manera de descomponer. Fíjense que aquí cuando me refiero a la señal xn con corchete, me refiero al vector infinito dimensional. Ese se escribe como un escalar, en este caso x-1, por la señal infinito dimensional del delta desplazado a la posición menos 1, más el escalar x0 multiplicado por la función delta, el vector infinito dimensional centrado en n igual a 0, más x1, el escalar x1 multiplicado por la secuencia infinita delta central en la posición 1, y así sucesivamente. O sea, xn lo estoy escribiendo como una combinación lineal de secuencias, donde las constantes son precisamente los valores de la señal xn, si se fijan, los escalares que aparecen aquí. Los voy a poner acá. Esos escalares. Esos son los coeficientes a sub k, de hecho, si se dan cuenta. ¿Ya? Y aquí ahí está la representación gráfica de lo mismo. Fíjense que este objeto acá correspondería a esta componente, x0 delta dn, aquí vale x0 y vale 0 en todos otros lados. Este componente sería lo azul, x1 delta n menos 1, que es lo que vale x1 en n igual a 1, y 0 en todos los otros lados. ¿Ya? Y bueno, aquí está x menos 1 en rojo, que es el término de acá. X menos 1 por delta n más 1, ¿ya? O sea, vale x menos 1 en n igual a menos 1 y 0 en todos otros lados por la naturaleza de la función delta n menos 1. Entonces, si ustedes van sumando y van superponiendo esto, se dan cuenta que van recuperando todos los coeficientes de la señal x de n. ¿Ya? Y aquí tengo la representación genérica de xk, delta n menos k multiplicado por xk, donde k puede ser un entero arbitrario. Así que este es como la representación general del valor késimo de la señal xn. Muy bien, entonces tenemos la expansión y interesantemente, si se dan cuenta, si contrastan la ecuación 2 con la ecuación 1, que era la pregunta original, que era, dada una señal, yo quiero determinar los coeficientes que me permiten expandir xn como una combinación lineal de la base ortonormal, en este caso, se dan cuenta que los coeficientes de la expansión precisamente corresponden a los valores de la señal. A sub k es igual a xk. Y para eso lo que tienes que hacer es reconocer los términos que aparecen en la ecuación 2 y asociarlos a la expresión general que tenemos en la ecuación 1, que era la pregunta de determinar los valores a sub k. Bueno, es precisamente los valores de la señal. ¿Ya? Así que eso tiene sentido con lo que viene en álgebra lineal, donde ustedes
los valores del vector correspondían a la expansión en la base canónica, si se acuerdan. Así que eso es precisamente coherente con esto. O sea, los A sub k son los valores de la señal. O sea, la representación en el dominio del tiempo es la expansión de la señal con respecto a la base canónica. Esa es la conclusión que uno saca de este análisis. Espero que puedan reconocer eso y los invito a hacer la conexión con lo que vieron en álgebra lineal. Esa conexión es súper ilustrativa, porque este es un caso un poquito más general de lo que vieron en álgebra lineal, pero las ideas son equivalentes, son conceptualmente lo mismo. Muy bien, entonces tenemos la demostración de la proposición 1. ¿Ya? Si recuerdan, lo que teníamos que demostrar era que las deltas desplazados a todas las posiciones era una base para el espacio. La ortonormalidad, eso se puede mostrar cuando introduzcamos el producto interno. Se puede mostrar que efectivamente es una base ortonormal. Pero para eso lo vamos a hacer más adelante. Por el momento no, pero les digo que es ortonormal. Entonces ustedes definen la norma con el producto externo clásico que viene en álgebra lineal, se van a dar cuenta que estos vectores tienen norma 1 y son ortogonales entre ellos. ¿Ya? Así que es una base ortonormal del espacio. Muy bien. ¿Cómo ocupamos esto? ¿Cómo sacamos provecho de esta expansión cuando analizamos sistemas lineales invariantes del tiempo? Esa es la idea que vamos a hacer ahora. Esa es la idea que vamos a explorar ahora. Bueno, usando la ecuación anterior sabemos que, bueno, aquí hay un error. Aquí, este es xn, no xn. Este xn. xn se escribe como una combinación lineal de los deltas desplazados. Vuelvo ahora. Entonces, acá hay un error. Entonces, aquí son los xn. Los xn son igual. Esto estoy retomando el resultado anterior. Sabemos que xn se escribe como una combinación lineal de las deltas desplazadas con coeficiente a sub k, que voy a escribir a sub k genérico y después voy a repasar el valor específico que tiene a sub k. Ya sabemos que los a sub k son los valores de la señal, de hecho. Entonces, tengo esto. Entonces, la idea ahora es aplicar el sistema. Aplicar sobre esta señal el sistema, y la idea es ocupar las propiedades del sistema ahora, los apellidos que pusimos al sistema. Recordar que el foco de esta clase es estudiar las propiedades de los sistemas lineales e invariantes del tiempo. Entonces ahora voy a hacer uso de esas propiedades. Entonces inyecto esta función xn al operador, que es lineal e invariante del tiempo, eso sabemos, esa es la hipótesis que hay acá. Y aplico primero linealidad, como una combinación lineal de deltas, básicamente. Entonces puedo decir que, bueno, entonces la salida va a corresponder a sub k por la transformada de la aplicación del sistema sobre la delta desplazada a la posición késima. Pero ahora voy a usar de manera explícita la definición de la función delta k. Delta k es la función delta en 0 desplazada a la posición késima, o sea, aplicado el operador t sub k, que introdujimos en las cápsulas anteriores. Entonces aquí aplico linealidad y tengo este resultado, pero ahora voy a aplicar un segundo elemento que es la invarianza del tiempo. ¿Qué quiere decir que el operador es invariante del tiempo? Que el operador de desplazamiento con el operador de sistema pueden conmutar. ¿Ya? Eso lo discutimos en la clase anterior. Entonces yo puedo ocupar eso, invarianza en el tiempo, y decir, bueno, esto es lo mismo que A sub k, T sub k y T delta n. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer esto? Sacar provecho de la invarianza. Si se fijan, es importante porque al final del día, lo único que determina la respuesta del sistema frente a cualquier entrada es este objeto que está acá en el argumento, que es básicamente la aplicación del sistema al impulso. ¿Ya? A este objeto se le conoce como la respuesta al impulso. Esto seguramente lo vieron en el curso de circuito analógico, cuando analizaron la respuesta al impulso de un circuito, analizando ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero resulta que aquí aparece el mismo objeto, el mismo concepto, pero en el ámbito de sistemas discretos. Esta es la respuesta al impulso, pero el impulso es el impulso discreto. ¿Ya? Y fíjense, a este la vamos a llamar HN, así como ustedes lo llamaron en el curso de L3001. Vamos a usar la misma notación. El curso de L3001 ustedes llaman HT, ¿ya? Para la respuesta al impulso en tiempo continuo. Esta es la respuesta al impulso a tiempo discreto, porque el sistema a tiempo discreto, todo aquí es discreto. Lo interesante al final entonces es que si yo conozco la respuesta al impulso, esencialmente voy a poder conocer la salida frente a cualquier entrada, porque al final del día I sub n, que es la salida frente a xn y el sistema, se puede escribir como una combinación lineal de los coeficientes de la expansión de xn, la entrada, por la respuesta al impulso desplazada a distintas posiciones. ¿Ya? Entonces el gran resultado del sistema lineal invariante es este resultado, esta es la ecuación, es que me dice que
que en realidad, bueno, ahora reemplazo en particular a sub k, sé que a sub k igual a x de k, eso lo vimos en la proposición 1, que probamos anteriormente. Los coeficientes de la expansión corresponden a los valores de la señal en el mismo instante de tiempo, k décimo. Entonces al final del día llega a esta ecuación, que la salida, I sub n, frente a un sistema lineal invariante en el tiempo, es esencialmente la sumatoria de los xk por las versiones desplazadas del impulso, y está desplazado como función del valor késimo en la señal. ¿Ya? Y ese valor késimo, esa versión desplazada del impulso, está multiplicada por el valor késimo de la entrada. Fíjense, hay una estructura súper potente en la manera en que la salida de un sistema lineal, esta es la forma que tiene la salida de un sistema lineal invariante en el tiempo, de una forma bien específica, y aparte está completamente caracterizada por la respuesta al impulso del sistema. Entonces hay dos colorarios súper importantes cuando uno hace este tipo de análisis de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Uno, que los sistemas lineales invariantes en el tiempo están completamente determinados por su respuesta al impulso, lo que llamé aquí HDN. Y lo otro importante, que no sé si lo tengo anotado aquí, es que es la forma que tiene la estructura, la salida. O sea, la salida no es cualquier forma, no es cualquier función de la respuesta al impulso. Es una forma bien específica, es esta forma que está acá en la posición. Si la analizamos un poquito más, con más detalle la forma, entonces lo que voy a obtener, quiero obtener el valor enésimo de la salida. Acuérdense que el valor enésimo de la salida está asociado a lo que llamamos la función f sub n del sistema. Quiero determinar específicamente la función f sub n. Si evalúo la ecuación 3 en el valor enésimo, o sea, fíjense que esta relación es vectorial, en el sentido que el vector infinito dimensional se escribe como una combinación lineal infinita de vectores infinitos dimensionales. Si yo la evalúo en el instante enésimo, lo que estoy viendo es el valor escalar de la salida en el instante enésimo. Es un punto súper importante, para que entiendan la diferencia entre la representación vectorial de entrada-salida y la representación escalar que está acá. Aquí estoy evaluando la salida en el instante enésimo y quiero ver cuál es el valor de la función fn. Son dos cosas muy distintas y es importante que tengan súper claro la distinción entre esas dos formas de determinar un sistema, ¿ya? Entonces, si yo miro el instante enésimo, lo que tengo que hacer es evaluar esta ecuación en el instante n. En particular, eso implica evaluar el valor de esta función en el instante n. Y aquí ocupo la definición de la versión desplazada delta n, que yo sé que es h de n menos k. Entonces lo que hago es evaluar la función h de n menos k en ese instante de tiempo, n menos k. Y aquí yo recupero una forma, que seguramente la reconocen, del curso de circuito analógico, donde vieron el operador de convolución, integral en ese caso. Aquí estamos viendo el operador de convolución discreto, ¿ya? Pero esencialmente la misma forma, si se dan cuenta. Lo que estamos teniendo aquí es la convolución entre la entrada y la respuesta al impulso. Fíjense que es la misma forma, es la sumatoria sobre los k de x de k multiplicado por h de n menos k, donde el índice que uno va recorriendo en la sumatoria es positivo aquí en el primer argumento y es negativo en el segundo argumento. Esa es la estructura que tiene el operador de convolución, ¿ya? Y esto es válido para cualquier instante n en el cual estoy evaluando la salida del sistema, ¿ya? Entonces, a esto se le conoce como el operador de convolución en general. Y de hecho, en general, uno en realidad lo que dice, y esta relación uno dice que es la convolución. Y esa es la manera de representar. Uno dice, cuando uno tengo esta relación punto a punto, lo que tengo yo es que la salida es la convolución entre la entrada y en este caso la respuesta al impulso. Entonces, en realidad, esta es la relación que uno puede de alguna manera simplificar y que sería equivalente a la expresión de la ecuación 3, pero en una notación más compacta. Esta es la verdadera relación que relaciona la salida con la entrada a un sistema lineal invariante del tiempo. Esta es la versión notacional de ese. Y típicamente la gente se queda con esta representación, es decir, que I sub n es la convolución entre la entrada y la respuesta al impulso del sistema, donde si yo evalúo en el instante enésimo la salida, recupero la ecuación que está acá. Y eso es lo que típicamente sale en los libros de señales cuando se introduce el operador de convolución. De hecho, uno define la convolución entre dos señales. Esta es la forma de representarlo notacionalmente y formalmente a nivel de cómo se genera la salida en el instante enésimo. Esta es la ecuación que uno ocupa, lo que está en la ecuación 4. ¿Ya? Así que, resumen, sistema lineal invariante en el tiempo, la relación de entrada-salida está completamente caracterizada por este objeto, que es Hn, es la respuesta al impulso, donde la relación específica está dada por el operador de convolución. O sea, en resumen, ustedes siempre podrían representar un sistema lineal invariante en el tiempo con entrada xn
¿ya? Y respuesta al impulso HN, ¿ya? Que es lo que caracteriza un sistema, como un sistema tal que implementa la convolución entre HN y la entrada. ¿Ya? Eso sería una manera de resumir lo que discutimos en una línea. ¿Ya? Todo sistema lineal invariante del tiempo tiene esta forma. Pesca la entrada, genera una salida, el sistema está caracterizado por HDN, ¿ya? Y la relación de entrada-salida está dada por el operador de convolución, donde el instante enésimo de la salida, como función de toda la entrada, se escribe de esta forma. Que esto se reconoce, de hecho, efectivamente como el operador de convolución. Así que este diría yo que es el resultado más importante de la clase hoy día, ¿ya? El que quiero que se lleven para la casa y el que quiero que reflexionen y maduren, porque esencialmente la contraparte de lo que vieron en el curso de L3001 cuando analizaron circuitos lineales y caracterizaron la respuesta de entrada cero, analizaron que era un operador lineal invariante del tiempo, y en ese contexto caracterizaron la respuesta al impulso de un sistema a tiempo continuo en ese caso. Esto es el equivalente a ese análisis que hicieron en el curso de L3001, la única diferencia es que aquí lo estamos viendo en el ámbito a tiempo discreto, pero conceptualmente es lo mismo, ¿ya? Así que es el punto principal que quiero que se lleven para la casa, de lo que vimos hoy día, en esta clase. Aquí hay una representación gráfica de la convolución. Hay gente que le llama esto la convolución gráfica. No sé, el nombre no me convence mucho. Yo digo yo que es la representación gráfica de la convolución, más que la convolución gráfica. Esa es mi manera de verlo. Por ejemplo, asumamos que tengo un sistema cuyo HDN tiene esta forma, A sub n mu n. O sea, acuérdense que la función mu n es la que vale 0 para valores negativos y 1 para valores positivos. Entonces lo que estoy haciendo es generando una señal que es causal, ¿ya? Como lo introdujimos en las cápsulas anteriores, y que tiene un decrecimiento exponencial. Aquí también estoy asumiendo para efecto del ejemplo que A está entre 0 y 1. O sea, para no ser el problema más complicado. Y positivo. ¿Ya? Entonces, si fuese negativo estaría alternándose, pero como es positivo, decrece exponencialmente la respuesta al impulso. Asumamos que esa es la respuesta al impulso. Y supongamos que la entrada, para efecto de simplificar el análisis, tiene 3 valores distintos de 0. Solamente. Y en todos los otros instantes de tiempo vale 0. Entonces, en particular, vale 0 en menos 1, aquí, y en menos 2, y en todos los otros instantes de menos 3 hasta el infinito. Aquí vale 0, aquí vale 0. Aquí vale 1 y después vale 0 del 4 hasta el infinito. ¿Ya? O sea, solamente tiene 3 valores no triviales. Bueno, ¿cómo es la respuesta? Lo que uno tiene que pensar es que en realidad lo que uno hace es pescar la respuesta al impulso y desplazarla a todos los instantes de tiempo donde la señal toma valores no nulos y amplificarla o escalarla por el valor de la señal. Por ejemplo, en este caso sería... veo el primer valor no nulo, ocurre en menos 3, acá. Desplazo el impulso a la posición menos 3 y la multiplico por el valor de esta función. Entonces me queda una versión que es menos 3, parte con el valor, bueno, el valor a la 0 vale 1, así que parte siendo x menos 3, ¿ya? Y después decrece ese valor exponencialmente, ¿ya? Bueno, aquí de hecho está mala conceptualmente la gráfica, si se fijan, porque deberían haber habido 2 puntos en realidad, entre el menos 3 y el 2, pero bueno, asumí que en realidad se me pasó pero la idea es esa, o sea, aquí yo lo que hago es generar la respuesta al impulso desplazada. Disculpen. Es poner la respuesta al impulso en la posición menos 3. Hago lo mismo para el caso x0, reemplazo, bueno, aquí en este caso la respuesta al impulso multiplicado por x0, nuevamente hago la misma salva que anteriormente, el x0 es el escalar que está multiplicando, y lo mismo aquí en la posición 3. Menos 3, 0 y 3, esos son los valores. Y cuando sumo esas componentes, lo que obtengo es la superposición de todas esas contribuciones, lo que me genera I sub n. ¿Ya? Eso, de alguna manera, esa es un poco la representación gráfica de lo que está aquí en esta ecuación de acá, en la ecuación 3. Fíjense, que es el impulso la respuesta al impulso desplazada a la posición késima multiplicado por un escalar que es el valor de la señal en la posición késima. ¿Ya?
Muchas veces la gente a esta representación le llaman la representación gráfica, pero es más que nada una manera de interpretar la ecuación T, esencialmente, de mi punto de vista. ¿Ya? Pero es bueno que un poco conceptualicen esto en este ejemplito. Vámonos a las propiedades. Bueno, nos dimos cuenta que en realidad los sistemas LTI esencialmente son convolucionadores. ¿Ya? Nada más que eso, tan simple como eso. ¿Ya? Entonces, si queremos estudiar los sistemas LTI, básicamente tenemos que estudiar el operador de convolución. No hay otra vuelta. ¿Ya? Y si entendemos bien el operador de convolución, vamos a poder entender bien los sistemas lineales invariantes del tiempo. Así que lo que vamos a hacer ahora es entender las propiedades de la convolución. ¿Ya? Entonces, primera propiedad importante es un operador bilineal. Ojo que la convolución toma dos argumentos, dos señales, y las convoluciones generan una tercera señal. Entonces tiene dos argumentos. Y se puede demostrar que es bilineal. Estas cosas los voy a dejar propuestas para que ustedes las trabajen, porque básicamente es álgebra lineal. Y lo que vieron en el curso de álgebra lineal, pero extendido en este ámbito. Son operaciones lineales, multiplicaciones, sumas en los reales, así que son cosas de simple derivación de lo que ustedes ya dominan del curso de álgebra lineal, así que no voy a hacer las demostraciones, pero es importante que las hagan, si sienten que no son capaces de verlas rápidamente. ¿Ya? Así que las voy a enunciar nomás, pero las demostraciones que han propuesto. Entonces, bilineal, ¿qué quiere decir eso? Que si toman tres señales, x1, x2 e y sub n, y generan la convolución entre una combinación lineal de x1 y x2 con escalares c1, c2 y sub n, eso es lo mismo que un poco distribuir la convolución en cada uno de los términos. Entonces me queda C1, X1 convolucionado y sub n, más C2, X2 convolucionado con y sub n. ¿Ya? O sea, lo que estoy diciendo aquí es que es lineal en el primer argumento. ¿Ya? ¿Pero por qué es bilineal? Por lo siguiente, porque también es conmutativa. Y al ser conmutativa, entonces la propiedad de linealidad en el primer argumento se hereda al segundo argumento. Y la conmutatividad esencialmente lo que ustedes conocen, si es un operador de dos componentes, x1 convolucionado con x2 es igual a x2 convolucionado con x1. Los invito a hacer la demostración de eso. Ese es un resultado relativamente simple y importante que se sientan cómodos demostrando un resultado así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso demostramos que el operador es lineal en ambos argumentos. ¿Ya? Perfecto. La otra propiedad es la propiedad asociativa, que bueno, que es la definición clásica de la asociatividad. Si toman tres señales y convolucionan x1 con x2 y después convolucionan con x3, es lo mismo que haber convolucionado x2 y x3 primero y después convolucionado con x1. Estas propiedades son simples de demostrar, pero igual hacer la demostración puede tomar algo de trabajo, en particular si no están tan familiarizados con las notaciones y la álgebra, pero en realidad son cosas bien simples, así que no se asusten, háganlo, tienen la capacidad de hacerlo. Si tienen dudas podemos después discutirlo. ¿Ya? Respecto a la interpretación de esto, por ejemplo, ¿qué significa esto en el contexto de sistemas lineales? Porque acuérdense que la convolución es un operador lineal invariante en el tiempo. ¿Ya? Así que es importante siempre cuando piensen en convolución, piensen en un sistema lineal, ¿ya? Que está operando una señal y generando una señal de salida. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? ¿Qué quiere decir que si ustedes concatenan dos sistemas lineales, ¿ya? Que sería, por ejemplo, la representación del lado izquierdo de la ecuación, o sea, si x2 es un h1 de n, entonces lo que yo hago es aplicar x1 a la entrada para generar una salida intermedia, que es este objeto de acá. Y después este resultado lo meto en otro sistema lineal que tiene respuesta al impulso x3 de n. Entonces, gráficamente corresponde a este escenario, donde ustedes concatenan dos sistemas LTI. Resulta que este resultado te está diciendo que es lo mismo que haber aplicado la entrada sobre una señal que es la convolución de la respuesta al impulso. Entonces, aquí hay un resultado que es un colorario de la asociatividad, que es bien interesante porque te dice que si ustedes concatenan dos sistemas LTI, lo que obtienen en realidad es un sistema LTI cuya respuesta al impulso equivalente corresponde a la convolución de los sistemas que concatenaron, de la respuesta al impulso de los sistemas que concatenaron. Así que estas propiedades se obtienen directo de propiedades del operador de convolución, lo que es súper interesante, porque en realidad nuestro objeto de estudio son los sistemas, no per se el operador de convolución. El operador de convolución, entendernos, nos ayuda a entender propiedades de sistema. Por ejemplo, en este caso, la asociatividad de la convolución implica esto a nivel del sistema. Entonces, es un resultado interesante. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo, ¿ya?
Vamos a estudiar este ejemplito acá. Vamos a tener dos señales y queremos determinar la respuesta al impulso del sistema equivalente, un poco haciendo uso de este resultado acá. Entonces tengo un sistema que tiene respuesta al impulso un medio n mu sub n, o sea, un decrecimiento exponencial. Disculpen. ¿Ya? Tengo una señal que tiene un decrecimiento exponencial y tengo otra señal que también tiene otro decrecimiento exponencial, ¿ya? Un medio a la n y un cuarto a la n. Es como a la n mu sub n, como el ejemplo de la figura anterior. Y la pregunta es determinar la concatenación. ¿Cuál es la respuesta al impulso de la versión concatenada de los sistemas? Bueno, del colorario acá, la respuesta es directa. El colorario nos dice que si ustedes concatenan estos dos sistemas lineales invariantes del tiempo que equivalen matemáticamente a la composición de las funciones, entonces lo que uno debería hacer para obtener el sistema equivalente T es determinar la respuesta al impulso es equivalente a la convolución de la respuesta al impulso. O sea, básicamente lo que tengo que convolucionar estos dos objetos y ver qué resultado. Disculpa, convolucionar H1 y H2 y ese va a ser la respuesta al impulso del sistema compuesto. ¿Ya? Entonces,